Vamos a dar inicio entonces, voy a proceder a saludar a todos los que están participando de este webinar participativo que tiene que ver con una tarea en que está abocada la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, ODEPA, en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística, en el afán de poder desarrollar un sistema nacional de indicadores de calidad de vida rural. Para ello, nosotros somos la contraparte técnica que estamos desarrollando este sistema en una segunda fase. Una primera fase, ya contaremos, fue desarrollada por otra entidad también de la universidad. Y en ese sentido, lo que pretendemos con esta actividad es hacer algo bastante participativo, entendiendo las complejidades que reviste el poder trabajar no presencialmente, y por lo tanto ya vamos a contar cuál es el programa, pero antes de eso, en virtud de entender cuál es el propósito de esta actividad, quiero dejar con ustedes a la directora de ODEPA, María Emilia Undurraga, que va a dar un saludo institucional. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Bueno, primero que nada, buenos días a todos, a todas las que están, quienes están conectados por esta vía, que nos ha permitido ampliar los límites de la conexión. Y sabemos ya que hay más de 300 inscritos en este taller, y lo más importante, y especialmente para este sistema de indicadores de calidad de vida rural, la posibilidad de llegar a distintos rincones de Chile, para poder, en el fondo, dimensionar esas diferencias que es la riqueza de esta ruralidad de Chile. Dar la bienvenida a todos, a todos los académicos, a las organizaciones campesinas y rurales, a las contrapartes ministeriales, a los servicios del agro, a funcionarios y equipos municipales, a equipos regionales y seremías, equipos de ODEPA, que no son solamente del Departamento de Desarrollo Rural, sino de los otros departamentos, a colegios de agrónomos, forestal, veterinario, entre otros. Tenemos una diversidad de gente que nos va a acompañar hoy día, y la invitación es a participar. Estamos recién, en el fondo, en esta primera etapa de poner en marcha la política de desarrollo rural recientemente promulgada, donde hemos aunado objetivos, hemos consensuado distintas líneas de trabajo, y lo importante ahora es que hacer carne esta política de desarrollo rural. Y este sistema de indicadores de calidad de vida nos va a permitir hacer seguimiento a los avances que entre todos podamos consensuar y priorizar en los territorios para ir igualando la cancha de estos rincones del país que tienen tanta riqueza. Es por eso que este marco colaborativo que establece la política es esencial para esta acción territorial. La política involucra a 12 ministerios para poder actuar en el territorio, y en el fondo este sistema de indicadores nos va a permitir medir y guiar esas acciones para ir avanzando en cada uno de los rincones de nuestro país. Esta herramienta que se va a presentar hoy día, Arturo, su equipo y el equipo de ODEPA también van a poder en el fondo mostrar y abrir este espacio para conversar, necesita nutrirse de la experiencia de cada uno de los que participan hoy día. Eso nos va a permitir tener información de calidad para tomar mejores decisiones. Y eso es necesario para focalizar los instrumentos en los territorios rurales. ODEPA, como Secretaría Ejecutiva de este Comité de Ministros que se va a hacer cargo de la política de desarrollo rural, ha incorporado de manera muy sistemática la participación de la ciudadanía en sus distintas acciones, y este webinar se encuentra bajo ese sello de acción. Entonces, solo para terminar, porque lo importante hoy día es escuchar a todos los que van a participar, es volver a reiterar la invitación a aportar sus experiencias, sus puntos de vista para enriquecer estos indicadores y también enriquecer las políticas que van a hacerse cargo de cada uno de estos indicadores para llegar con pertinencia al mundo rural. Chile, nosotros somos convencidos de que para que avancemos, específicamente en este momento tan complejo para el país, requerimos la acción y la coordinación de todos, porque estoy segura que entre todos vamos a salir mejor que en acciones individuales, y eso es lo que estamos promocionando en el Departamento de Desarrollo Rural, en ODEPA
en el Ministerio de Agricultura, ya que es un lineamiento especial del ministro Antonio Walker de esta administración. El desarrollo rural es uno de los 4 ejes de acción y en eso se enmarca, no solamente en dejar políticas, que es muy importante para dirigir nuestra acción, sino también instrumentos que permitan hacer seguimiento a estas políticas, como lo es este sistema de indicadores. Así que sin más, los dejo a ustedes con Arturo y con todo el equipo para que nos cuente cómo va a ser este taller, agradecerles nuevamente la participación y en el fondo llamarlos a seguir en esta forma de diálogo, de participación, porque sin duda así vamos a ir perfeccionando en el fondo haciendo más pertinentes las políticas públicas para el mundo rural que es tan necesario. Muchas gracias, Arturo, y suerte en estas 2 horas de trabajo colectivo tan necesario para construir nuestro país. Bien, muchísimas gracias, directora. Pues bien, tal como decía la directora, detrás de esto hay un equipo de trabajo que también lo integran los profesionales de ODEPA y también el Instituto Nacional de Estadística. Queremos señalar que intentando hacer algo bastante atractivo, donde puedan lograrse el mayor nivel de participación, vamos a tener 2 modalidades que ya vamos a explicar y en el fondo agradecemos mucho de que ustedes puedan ser muy activos en poder opinar. Vamos a ir recogiendo las distintas opiniones y también vamos a aplicar algunas encuestas durante la presentación que nos va a permitir también sondear algunas propuestas y también algunos mayores prioridades que ustedes tienen respecto a algunas cosas que les vamos a plantear. Pues bien, el programa como tal se ha iniciado con las palabras de la directora, que sitúa un poco la importancia de esta actividad en el contexto del desarrollo de este Sistema Nacional de Indicadores de Calidad de Vida Rural. Vamos a hacer una primera parte donde voy a presentar un poco algunos aspectos generales sobre la Política Nacional de Desarrollo Rural y cómo esto se vincula al proceso de desarrollo del SIGBIR. También en ese proceso vamos a también aplicar alguna encuestas que son online, que van a ir apareciendo, y después vamos a ir a hacer una exposición por ámbitos de la política. La idea fundamentalmente es que ustedes conozcan qué tipo de indicadores son los que se están planteando en los 4 ámbitos de la política que vamos a explicar, y va a haber siempre un espacio de consulta que lo vamos a hacer a través del chat, entendiendo que ya hay más de 150 personas inscritas, o digamos que están conectadas en este momento en esta actividad. Partiendo algunos elementos que nos permiten colocar un contexto, es importante señalar que la Política Nacional de Desarrollo Rural plantea un nuevo desafío, un nuevo paradigma respecto a lo que se entiende por territorio rural. Un poco, esta es como digamos, la contraposición del viejo paradigma, entender que el ámbito rural solamente es una agricultura, está asociada a pobreza, a rezago, a aislamiento, que efectivamente ocurre y hay muchos sectores del país que están en esas condiciones. No obstante, digamos, también el medio rural ha evolucionado con la aparición de nuevos desarrollos económicos productivos en el ámbito de la energía, las tecnologías, y también están otro tipo de actividades y la necesidad, evidentemente, de que el desarrollo local también ha ido cambiando y plantea también nuevos desafíos, y por lo tanto, un poco esta política intenta recoger eso. La definición hoy día que hace la política rural, ¿cómo se llama? Define que aquel que se genera producto de interrelación dinámica entre las personas, las actividades económicas y los recursos naturales, entendiendo, digamos, qué es lo que entendemos por este medio rural, caracterizado principalmente por un poblamiento cuya densidad poblacional es inferior a 150 habitantes por kilómetro cuadrado, con una población máxima de 50.000 habitantes, cuya unidad básica de organización y referencia es la comuna. Esto es lo que en general se define como un territorio rural para distinguirlo de lo que es el ámbito urbano. La ruralidad en Chile tiene una importancia mucho mayor si uno lo pone desde el punto de vista de un enfoque territorial y no demográfico. Evidentemente, cuando uno ve las cifras del censo, se habla que alrededor del 10% de la población es rural. Sin embargo, el territorio que esa población rural
habita y por lo tanto tiene incidencia en el desarrollo de sus actividades productivas, culturales y de todo tipo, prácticamente abarca el 83% de la superficie del país. Estamos hablando básicamente de 263 comunas de las 346 que tiene este país, donde 185 son eminentemente, ¿cómo se llama?, rurales, y la diferencia y unas 75 o 77 se consideran comunas mixtas. Por lo tanto, el desafío que plantea la política no es menor, en el sentido de que abarca prácticamente casi más de 2/3 de todos los territorios políticos administrativos del país. Si bien en población no se expresa de la misma manera, obviamente la incidencia y la importancia de la gestión territorial para poder mejorar la calidad de vida es significativa en este desafío que plantea la política. La Política Nacional de Desarrollo Rural fue publicada, finalmente promulgada a partir de mayo de este año, una publicación que estuvo en el Diario Oficial, a la cual uno puede acceder evidentemente, y también está en las páginas institucionales hoy día, pero esta política hay que decir que tuvo un largo camino que se inició aproximadamente durante el año 2012 y que abarcó, digamos, muchas discusiones. Hay que entender también que la Política Nacional de Desarrollo Rural se inscribe dentro de una tarea que, por un lado, complementa lo que debiera ser una Política Nacional de Ordenamiento Territorial que todavía está en discusión, digamos, y que todavía no ha sido aprobada, pero supone que hay una Política Nacional de Desarrollo Urbano vigente y obviamente también se requería una Política Nacional de Desarrollo Rural para poder tener un sentido del ordenamiento territorial y la planificación más integrada en el país. Por lo tanto, aquí un poco se expresa el proceso que se fue generando, particularmente con un rol muy activo de lo que es la importancia de la Comisivito hoy día, que es la Comisión de Ministros para la Ciudad, la Vivienda y el Territorio, y en el marco de ese comité, obviamente se ha ido legitimando la necesidad de implementar esta política que ya está promulgada, pero hoy día tiene que implementarse, y uno de los elementos centrales de esta implementación tiene que ver con este sistema de indicadores de calidad de vida rural. Señalar que, en términos generales, la Política Nacional de Desarrollo Rural plantea 4 ámbitos de acción importantes: el de bienestar social, que básicamente apunta, en términos del objetivo central, disminuir las brechas de acceso a bienes y servicios. Está el ámbito de las oportunidades económicas, que la idea es mejorar el desempeño y el dinamismo local. Está el ámbito de la sustentabilidad medioambiental, que tiene que ver con todo tipo de acciones que nos permitan valorar los espacios naturales y gestionar sus riesgos. Y por último, y no menos importante, el ámbito de la cultura y identidad, que tiene que ver con resguardar y poner en valor el patrimonio material e inmaterial. Señalar que sobre la base de estos 4 ámbitos hay 54 lineamientos, digamos, y que cada lineamiento tiene algunos objetivos específicos que justamente también se recogen a partir de los indicadores que se han diseñado. La Política Nacional de Desarrollo Rural es una especie de marco institucional y normativo que genera ciertas directrices importantes que permite que los ministerios se coordinen. Y por lo tanto, abarca fundamentalmente a prácticamente casi la totalidad de los ministerios, y algunos tienen una participación más excepcional, como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Pero como ustedes ven, no solamente está el Ministerio de Agricultura, también está el de Minería, el de Energía, de Obras Públicas, de Vivienda, de Transporte, etc. Hay un aspecto transversal a la implementación de la política y alcanzar los logros y los desafíos que se propone, que tiene que ver con la institucionalidad. Es muy importante la institucionalidad porque, además de haber un comité de ministros que toma decisiones a nivel nacional, elabora los planes, implementa y hace seguimiento cada 10 años, que es una de las responsabilidades fundamentales de este comité, hay un comité técnico, básicamente son los profesionales de los distintos servicios y de los ministerios que tienen incidencia en el desarrollo rural. Está el rol de los gobiernos regionales, además en un proceso de descentralización y regionalización que se está fortaleciendo a partir de la ley 21.074. Y por otro lado está el Consejo Nacional, ¿ya? El Consejo Nacional
cuya función es un órgano, digamos, representativo, tanto del sector privado como la sociedad civil, como existe en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que está próximo a ser nombrado, sus componentes. Está la Secretaría Técnica, que es ODEPA, que hoy día es la anfitriona y que está trabajando en conjunto con el INE, pero cuya tarea de ODEPA va a ser coordinar justamente esta implementación de la política, y en ese sentido la importancia de tener un sistema de indicadores es un asunto vital. Y por último, y no menos importante, quizás más significativo, tiene que ver con la acción que los municipios rurales deben realizar para poder ir desarrollando los lineamientos que plantea la política, particularmente reflejados en lo que son los planes de desarrollo comunal y fundamentalmente también en concordancia con su respectiva estrategia regional de desarrollo. Hay que decir que en ese empeño ODEPA ha ido trabajando justamente para poder fortalecer la mirada dentro de estos instrumentos estratégicos como la Estrategia Regional de Desarrollo y los planes de desarrollo comunal, y logrando que el paradigma nuevo de los desafíos y los desafíos que plantea la Política Nacional de Desarrollo Rural se vean reflejados justamente con mayor fuerza en esos instrumentos, entendiendo, como decíamos, que más de 2/3 del territorio nacional se considera territorios rurales o mixtos. Hay un calendario de acciones que están comprometidas junto con la implementación de la política. Ya se está trabajando en un plan de desarrollo rural, digamos, a través de conversaciones, digamos, intersectoriales con el Ministerio de Obras Públicas por el tema de aguas y caminos, temas de pobreza con el Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia, con el Ministerio de Transporte por el tema de telecomunicaciones, fundamentalmente, energía, educación, con la SUBDERE por todo el tema de fortalecimiento del desarrollo local. Y también hay una serie de trabajos que ya se han venido realizando con el Encuentro Nacional fundamentalmente de municipios rurales, digamos, particularmente un encuentro que se hizo con los municipios rurales de la región metropolitana. Se va a hacer un lanzamiento, se espera, digamos, de la política en los próximos meses, y obviamente uno de los desafíos a los cuales estamos invitando a opinar, a darnos algunas sugerencias, digamos, y también atender algunas dudas e inquietudes, tiene que ver justamente con este sistema de indicadores que se está en una fase 2 de desarrollo. Particularmente ahora situando a la invitación que se ha realizado por parte de ODEPA y el INE, tiene que ver con el estudio de indicadores. El año pasado se hizo un estudio previo, digamos, por una, ¿cómo se llama? En la cual fundamentalmente lo que se hizo fue hacer un levantamiento de todos, por un centro de investigación, digamos, y de políticas ambientales, la Universidad Católica, hizo un primer levantamiento respecto a los indicadores rurales más adecuados para poder monitorear el desarrollo fundamentalmente de los ejes y de los objetivos de la Política Nacional de Desarrollo Rural. En ese esfuerzo, obviamente, se hizo un levantamiento tanto de indicadores nacionales, algunos incluso del CIEDO, del Sistema de Indicadores de Desarrollo Urbano, otras experiencias internacionales, y sobre esa gran cantidad de indicadores se hizo también una serie de talleres con el objetivo de evaluar y validar y priorizar ese tipo de indicadores y que están presentes en estos eventos que se realizaron y que hicieron participar a 168 personas en la región metropolitana, O'Higgins, Maule, Coquimbo, Araucanía y Los Lagos. En esta segunda etapa, una vez que se tuvo ese gran set de indicadores, se nos encargó a nosotros como institución de la Universidad Católica tratar de validar, digamos, ajustar ese set de indicadores en virtud también de la posibilidad de desarrollar una plataforma. Entonces el objetivo en que hoy día estamos trabajando tiene que ver con el desarrollo justamente y validación de esta propuesta de lo que le vamos a llamar SICVIR, Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural, que fue en una primera fase desarrollada el año 2019, y la idea era contar con una propuesta final que consiste en un set de indicadores validados por expertos en los distintos ámbitos que componen el sistema, junto con el diseño de una plataforma, y esto es muy importante, de visualización de los indicadores. Ustedes deben saber que existe un sistema que se llama el CIEDU, que hoy día lo administra, digamos, el INE, y que permite en muchos ámbitos poder saber
cuál es el nivel de desarrollo urbano de las distintas comunas que básicamente tienen población sobre los 50.000 habitantes y donde la proporción y su densidad se ajusta más a lo que es una comuna urbana que una comuna mixta o una comuna rural. Pues bien, el propósito de este sistema de indicadores es justamente homologar esa experiencia interesante y poder construir un sistema de indicadores de calidad de vida, pero que refleje un poco de mejor modo lo que pasa en el medio rural. Para eso estamos en un proceso de revisar, ajustar y validar los indicadores propuestos. Vamos a trabajar, estamos avanzando en un sistema de estándares posibles de algunos indicadores que podrían ser una medida interesante para poder saber cuánto se avanza, cuán rezagado está cada comuna rural o comuna mixta, digamos, en virtud de lo que son los parámetros nacionales o parámetros internacionales, dependiendo del tipo de indicador. En ese propósito, en este encargo, ya hemos realizado bastantes actividades, hemos trabajado en revisar y ajustar el set de indicadores propuestos inicialmente, hemos hecho análisis de factibilidad. Ustedes saben que en materia de indicadores, particularmente en el medio rural, no es fácil porque muchos sistemas de encuestas que se aplican no tienen representatividad, porque en general las comunas rurales son de muy poca población. Entonces, por ejemplo, tenemos temas como que la encuesta que hacen no logra en forma directa determinar un poco la realidad, y particularmente el medio rural. Muchas encuestas son más urbanas que rurales. En fin, hay un sinnúmero de obstáculos y limitaciones que de alguna manera hemos ido trabajando conjuntamente con el equipo de ODEPA y con el equipo del INE. Se propuso una definición de calidad de vida rural, que se las vamos a presentar ahora, y hemos ido haciendo un proceso de validación y jerarquización de estos indicadores a través de talleres de co-creación, donde ya participaron alrededor de 45 profesionales, y hemos trabajado en una primera aproximación a lo que se llaman estándares, digamos, en términos de su priorización y de manera de jerarquizar. Pues bien, en ese propósito, contarles que la definición de calidad de vida rural que hemos acordado o que hemos ido construyendo en conjunto con expertos se refiere a esto. Dice, la calidad de vida rural se define como el balance entre las condiciones objetivas de bienestar en lo social, económico y ambiental y la percepción de sus habitantes respecto del medio que habitan, a partir de las actividades económicas y prácticas socioculturales que desarrollan en el territorio. Esta definición, construida a través de una revisión de muchas experiencias o definiciones internacionales, ajustadas obviamente a nuestro país y en virtud de un cierto sondeo, sin embargo, tal como se nos hemos propuesto, nos vamos a permitir también responder preguntas sobre dudas que tengan respecto a esta definición, por cierto, a través del chat. Respecto a los ámbitos de bienestar social, señalar que hay ejes de la política que tienen que ver con que el mejoramiento de la calidad de vida rural en el ámbito del bienestar social supone, digamos, fortalecer el tema de los asentamientos rurales, los temas de vivienda y acceso a servicios básicos, mejorar los estándares de educación, salud, justicia y seguridad ciudadana, mejorar las condiciones de conectividad física y de telecomunicaciones, superar problemas temas de pobreza, de vulnerabilidad, tanto social y equidad respecto, por ejemplo, a la realidad urbana, mejorar las condiciones de esparcimiento y de acceso al deporte y a la actividad física. En el caso de oportunidad económica, lo importante es cómo fortalecemos el capital humano, la asociatividad en el medio rural, generar mayor diversificación productiva y aumentar las cadenas de valor, digamos, el encadenamiento productivo, por ejemplo, mejorar la red de oportunidades de acceso al empleo y al emprendimiento, y también el desarrollo de redes de infraestructura estratégica. En materia de sustentabilidad medioambiental, en términos de eje, básicamente se apuesta a valorar y poner la biodiversidad y proteger los servicios ecosistémicos. Muchas veces el medio rural convive justamente con áreas de protección ambiental, pero también hay y ese es un patrimonio que muchas veces también genera oportunidades de desarrollo o de sostenibilidad, digamos, de la vida rural, mejorar todos los temas relacionados con acceso al agua, los temas de sistema hídrico, de acumulamiento de agua,
la protección del recurso del suelo, digamos, los temas de los pasivos ambientales y la gestión de residuos, educación ambiental, riesgos de desastre y cambio climático. Por último, en el ámbito de la cultura e identidad, no menos importante, el tema del patrimonio, tanto el patrimonio tangible como el patrimonio intangible, que muchas veces es muy importante, que está sostenido por nuestras comunidades y nuestros pueblos originarios y también por prácticas ancestrales, digamos, asociadas a la vida rural, y por lo tanto también un eje importante es la identidad y la diversidad cultural. Para mostrarles un poco en términos generales el trabajo que se ha ido realizando, aquí se sintetiza fundamentalmente el total de indicadores que se incluyeron y que son parte del sistema actual de indicadores de calidad de vida rural. Son 163 indicadores, por cierto, vamos a poner ojo hoy día en aquellos que constituirían la primera línea de base para poder estimar un poco la calidad de vida en cada comuna rural y mixta del país. De estos 163, justamente hay 64 que tienen una factibilidad alta. La factibilidad tiene que ver con que tengamos cobertura para medirlo en todas las comunas, una frecuencia aceptable, que no sean más de 10 años, que de alguna manera también la disposición de datos sea confiable en términos de las fuentes. Pues bien, esos indicadores son 64. Sin embargo, de una revisión que hemos venido trabajando con los equipos profesionales de ODEPA y del INE, hoy día son 54 con los cuales vamos a iniciar la conversación y poder escuchar sus opiniones, que constituyen lo que se llama la primera línea de base a partir de este trabajo, como decía, interinstitucional. Pero ustedes pueden ver acá en esta gráfica un poco la distribución. En general son muchos más los de bienestar social, por cierto, están los de sustentabilidad y medio ambiente. La factibilidad alta, media, baja implica que estos 163 básicamente tenemos indicadores que hoy día a lo mejor no vamos a revisar con ustedes, pero van a quedar para poder ser desarrollados a futuro, cuando tengamos las fuentes de información que lo permitan. De esto total de 163 indicadores que se distribuyen de la siguiente manera: 49 en sustentabilidad medioambiental, que corresponde al 30% del total de esos 163 indicadores, de bienestar, que son 57, que corresponde al 35%, cultura e identidad, que eran 25, y oportunidad económica. Lo que hoy día vamos a revisar con ustedes tiene que ver con estos indicadores. El de sustentabilidad medioambiental son 15, que corresponde al 27%, bienestar social 21, cultura e identidad 9 y oportunidades económicas 10. Cabe destacar que esto constituye un avance importante, considerar que la primera línea de base, que se ha ido indicadores en el CIEDO, en el desarrollo urbano, solo eran alrededor de 25 o 27 indicadores. Y aquí estaríamos básicamente teniendo hoy día 54 con los cuales empezar a trabajar esta primera línea de base. Los indicadores de bienestar social, ahora ya para que vamos revisando, vamos a volver a mostrarlos, digamos, en la medida que vamos avanzando en esta jornada de trabajo. Están relativos a los ejes. Los ejes, acuérdense que cada ámbito de bienestar tiene un eje que tiene que ver con las distintas componentes de los cuales se quieren mejorar justamente con esta política. Los indicadores que están vinculados, en este caso, por ejemplo, en los indicadores porcentaje de población en situación de pobreza por ingresos, porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional, tiempos promedios a recintos de educación básica, tiempos promedios a recintos de educación media, índices de calidad de educación, etc. Los vamos a volver a revisar, obviamente, vamos a hacer algunas pausas para que los puedan ver con detalle. Solamente estoy mostrando un poco la presentación general. Estos son algunos indicadores que hemos planteado y que hemos trabajado y que son factibles hoy día de medir para todas las comunas rurales y mixtas del país en el ámbito de bienestar social. Y se complementan con esta segunda cantidad de indicadores de bienestar social, como por ejemplo la vulnerabilidad social de niños y niñas que asisten al colegio, que se mide a través de una encuesta de Junaep, tasa de denuncias de delitos sobre violencia intrafamiliar, conexiones residenciales fijas a Internet, años de escolaridad, digamos, de la población, tanto de mujeres como hombres. Pues bien, son un conjunto de indicadores que queremos proponerles para medir el bienestar social en el medio rural.
Indicadores de alta factibilidad también en términos de oportunidad económica que se están trabajando, tiene que ver con aspectos que son centrales, por ejemplo, cuál es la dependencia que se tiene del Fondo Común Municipal. En la medida que se tiene mayor dependencia, obviamente significa que hay menos inversión privada, menos actividad que reditúe en términos de generación de recursos para los municipios y por tanto en ese sentido tiene una incidencia importante, y también las tasas de variación en actividades que tienen una relación directa con un mayor desarrollo de las oportunidades económicas en el medio rural, tanto en términos de agricultura, ganadería, es decir, las actividades primarias, digamos, asociadas muy a lo que es la historia del medio rural. No obstante, también hemos considerado cuestiones que, como les decía, en este nuevo paradigma son importantes, como el desarrollo de las actividades asociadas al turismo, como alojamiento y servicios de comida, o temas relacionados también con temas comerciales. Y también nos parece importante el tema de la conectividad, por ejemplo, la cobertura de las antenas de telecomunicaciones, también, o colocaciones bancarias, el porcentaje de kilómetros de carretera y caminos que están pavimentados en la red, tanto principal como secundaria, son parte de esto. Y por último, en términos de sustentabilidad medioambiental, no por último, perdón, que ya cultura e identidad, están todos estos indicadores que nos parecen que son importantes, que tienen que ver con, básicamente, porcentaje de sitios identificados con potencial presencia de contaminantes a nivel comunal, en fase de gestión total de sitios identificados, porcentaje de la superficie total de comuna sujeta a protección ambiental, nivel de certificación ambiental de los municipios, porcentaje de la superficie de bosque sobre superficie total, porcentaje de lluvia en relación a años normales, cantidad de disposición de residuos sólidos municipales, etcétera. Nos parece que son todo este set de indicadores permite medir de buena forma un poco el desarrollo de la sustentabilidad medioambiental. Y en materia de cultura e identidad están temas que es un ámbito que no es tan fácil de tener indicadores para todas las comunas de Chile. Hemos hecho un esfuerzo de trabajo con expertos, como por ejemplo poner en valor el número de cultores de elementos de patrimonio inmaterial por cada 1000 habitantes, participación en organizaciones comunitarias, porcentaje de personas que se consideran pertenecientes a algún pueblo indígena u originario respecto al total de la población. Valoramos, obviamente, esa composición sociodemográfica como un valor, digamos, y que de alguna manera fortalece la cultura e identidad en los territorios. Valoramos, por ejemplo, en términos también de cultura e identidad, la participación de las mujeres concejalas, en mayor cantidad de mujeres que son concejalas, digamos, de los municipios. Número de espacios culturales, que es una medida que se está haciendo hoy día, digamos, y que permite saber cuántos espacios culturales presentes en términos de habitantes. La integración, digamos, a los programas de lengua indígena al total de escuelas, número de becas entregadas a la población indígena y participación electoral en elecciones municipales, como un conjunto también de indicadores que permite mirar la cultura e identidad. Hay estos indicadores que solamente mostrarles que así como hay dentro de esos 163, hay muchos indicadores que a lo mejor ustedes podrían proponernos, no por tanto lo pueden proponer igual, digamos, enviarnos preguntas a través del chat. Decir que hay una serie que hoy día están en revisión, básicamente por la complejidad, como les decía, a veces de medir. Estamos viendo temas relacionados, por ejemplo, con la posibilidad de medir el ingreso promedio del hogar, los porcentajes de mujeres que declaran inactividad, que en general se puede calcular a través de los censos, pero la periodicidad es muy grande, por lo tanto, también tenemos que buscar maneras de si podemos tener un indicador cuya fuente nos permita ir mirando en una frecuencia de tiempo más corta la evolución de este indicador. Temas relacionados, por ejemplo, como el porcentaje de la superficie comunal bajo riesgo de erosión, que es absolutamente significativa e importante, pero calcularla a nivel de comuna tiene unas ciertas complejidades que estamos viendo si con sistemas de georreferenciación, de geoproceso lo podemos realizar, o temas relacionados con el acceso al agua potable, que es vital, obviamente, también en el medio rural. No obstante, la información que muchas veces está contenida en algunos servicios no da cuenta absolutamente
si tanto los territorios operacionales que tienen que ver con las empresas que prestan este servicio, que en general se reducen al medio urbano, o las que cubren los APR, por ejemplo, los programas de agua potable rural. A veces la información no está tan procesada y tampoco nos permite con cierta certeza saber cuál es la cobertura de agua potable confiable, digamos, a nivel de comunas rurales. En fin, para terminar, señalar justamente que este sistema de indicadores que le estamos proponiendo tiene como propósito avanzar o permitir que aquellos ámbitos, ejes y objetivos de la política se puedan plasmar en acciones concretas y monitorear su desarrollo. Para empezar, para seguir en esto, bueno, como les decíamos, vamos a dar ahora 10 minutos para consultas que vamos a ir recogiendo a través del chat sobre el sistema de indicadores en general. Acuérdense que después les vamos a ir mostrando nuevamente por ámbito, y ahí también les vamos a ir, justo con ellos les vamos a aplicar una encuesta. Ahí es donde, ¿cómo se llama? La idea es que ustedes puedan participar en estas encuestas, expresar su opinión, y por otro lado también quedo atento a las consultas que vayan haciendo por el chat, que el equipo que está detrás me las va a ir dando. Si no se contestan todas las preguntas, quiero decirles que hay un compromiso de parte nuestra y de ODEPA y del INE, que en un plazo de 48 horas hábiles, una vez que termine este evento, aquellas preguntas que no hayan sido respondidas y que queden en el chat, las vamos a contestar a través de un oficio, es decir, una minuta, y todas las preguntas van a ser enviadas a los que han participado, se han inscrito en esta actividad. Así que no va a haber ninguna pregunta que no va a quedar sin respuesta. Probablemente no podamos responder todas por un tema de tiempo, pero sin embargo ahora abro la posibilidad si hay algunas preguntas respecto a este diseño general del sistema, como les decía, y después lo vamos a ir por ámbitos también, y también les vamos a aplicar algunas encuestas. Hay una sección que se llama preguntas y respuestas, ¿cómo se llama? Que ahí pueden ir generando sus preguntas. Yo, en la medida que vaya viendo algunas preguntas, voy a tratar de ir respondiendo con el equipo. Hay una de Javiera que dice que quisiera saber qué pasará con los comités regionales y mesas comunales que estaban presupuestados realizar. No fueron mencionadas en la institucionalidad, al menos ODEPA nos ha informado que se conformarían más adelante. Yo me imagino, en esto no tengo la respuesta porque es una respuesta más institucional, Javiera, que obviamente una vez que se haga un lanzamiento de la política y se apruebe el tema de los consejos nacionales, debe haber algunas acciones que probablemente tienen que ver con el proceso de descentralización, de crear, digamos, a nivel regional y comunal algunas instancias que pueden ser formales o, digamos, más de coordinación, justamente para facilitar el proceso de implementación de la política. Así que yo creo que sí, en el marco de lo que señala ODEPA, yo creo que en el espíritu está, al menos eso es lo que yo tengo entendido. Para participar, justamente hay que usar lo que hizo Javier Inostroza, que es hacer preguntas y respuestas a través del chat que está ahí y que ustedes pueden, de alguna manera, depositar sus preguntas. Vamos a ir viendo algunas otras preguntas, si tienen responder. Preguntan por qué no se eligió la nueva región de Ñuble, que tiene los índices de ruralidad más altos del país. No es que se haya elegido, las actividades que han permitido hacerse, digamos, para poder ir construyendo el sistema de indicadores, han tratado de cubrir una tipología de comunas y participaciones locales y a nivel regional, de acuerdo a las comunas que de alguna manera representen un universo. Evidentemente, no implica que todo lo que se está haciendo no va a tener, digamos, sobre todo va a tener mayor incidencia justamente en aquellas comunas o aquellos territorios que están mucho más rezagados y donde, como bien se señalan, hay mayores niveles hay altos niveles de ruralidad, pero asociados con una serie de rezagos, tanto en los 4 ámbitos
particularmente de la política, así que de alguna manera sí se van a ir incorporando, pero sí en el levantamiento probablemente no se hizo un trabajo directamente. Hay también, bueno, aquí hay varios saludos, estoy mirando un poco en los chats, hay obviamente una serie de zonas de rezago, como aquí se plantean, que también justamente se intenta que esta política ayude a eso. Se plantea también como algunas preguntas, que voy a dar paso a responderlas. ¿Los indicadores serán siempre los mismos, tanto para diagnosticar las comunas como para medir avances? Bueno, inicialmente se plantea una línea base que considera aquellos indicadores más pertinentes que tienen una mayor factibilidad para desarrollarse en el corto plazo. No obstante, el sistema considera muchos más indicadores, como señalaba al principio, cerca de 163 indicadores y por lo tanto algunos que tienen factibilidad media y algunos que tienen factibilidad baja. En la medida, esos indicadores se van a ir agregando a la línea de base una vez que tengamos la forma de cómo medirlo. Por lo pronto, digamos, pensando en el horizonte de tiempo que tenemos hasta fin de año, obviamente vamos a trabajar con los de alta factibilidad. No obstante, el resto van a quedar como parte de los desafíos futuros de calcularlo. Respecto a la percepción de la calidad de vida de los habitantes respecto al mundo que habitan, me parece que es algo, estoy señalando una pregunta, que puede cambiar en el tiempo, ya que la percepción puede variar a medida que se vayan mejorando los servicios. Por ejemplo, dice, ¿cómo plantear un sistema de indicadores que se vayan adecuando o actualizando en el tiempo? ¿Está contemplado? El sistema, como tal, tiene como objetivo medir la implementación de la política y la calidad de vida rural, por lo que es necesario que el sistema se vaya actualizando acorde a estos dos requerimientos. Por lo tanto, sí, efectivamente, se supone que los indicadores tienen en ese propósito ir en la medida que se vaya priorizando la política pública en función de cuáles ámbitos se avance más o avance menos, ir ajustando y ir privilegiando o priorizando algunos indicadores por sobre otros. Es parte del sistema como está conceptualizado. Se plantea que la definición de urbano y rural en ambos sistemas conversan, las definiciones de urbano y rural difieren entre dichos sistemas. Bueno, las definiciones, como decía, el CIEDU tiene una definición de lo que es una comuna urbana en términos de sus características, densidad, cantidad de población, etc. En el caso del SIGBIR, se ha tomado en consideración lo que la propia política acogió, que tiene que ver con las definiciones de la OCDE respecto, digamos, a la cantidad, a la densidad y también en función de esa densidad, qué porcentaje de la población vive en el medio rural. Por lo tanto, esas definiciones más bien se han tratado de homologar con parámetros internacionales. Por lo tanto, hay una distinción efectivamente. El CIEDU es para comunas urbanas, tiene algunas comunas mixtas consideradas dentro del sistema, pero en general el SIGBIR fundamentalmente va a estar dirigido a las 185 comunas rurales del país, de acuerdo a las mediciones que decía que están en la misma política planteadas por la OCDE, y también las comunas mixtas, que son comunas de transición en términos de población entre lo urbano y lo rural. Se plantea que se echa de menos, dice, el ámbito de participación política y democracia. Ojo que hemos considerado dentro del ámbito de la cultura e identidad la participación electoral en elecciones municipales y también la participación de mujeres, digamos, como concejala, entendiendo que una mayor presencia de mujeres en los consejos municipales, en las comunas rurales, es una señal importante en términos de participación y fortalecimiento en temas de cultura e identidad. Se plantea también otra pregunta, en los indicadores de biodiversidad y sustentabilidad no se ve muy claro justamente en los indicadores de biodiversidad. ¿Se podría incluir riqueza de especies de flora, fauna? ¿Podría haber información para varias comunas? Es un tema relevante y eso lo consideramos como equipo que efectivamente atendemos la sugerencia. Se puede considerar a futuro la inclusión de estos indicadores, no obstante se debe aclarar que el sistema tiene como fin medir la calidad de vida rural, no hacer un diagnóstico de la biodiversidad. Y eso es bien importante, es decir, en el fondo los indicadores medioambientales deben tener como propósito, como resultado en su evolución, dar señales que eso mejora la calidad de vida de los habitantes en el medio rural.
Además, una mayor o menor riqueza de especies responden al tipo de ecosistemas propios del territorio comunal, lo cual no es una medida de comparación objetiva entre comunas. Por eso no está considerado, pero atendemos y vamos a revisar esta sugerencia. Se nos plantea también cómo se podría incluir un indicador que indique la migración del campo a la ciudad. Sobre esto, solamente decir que efectivamente atendemos la inquietud, nos parece razonable, yo creo que en el trabajo de coordinación interministerial se tiene que avanzar en esto. Hoy día no es muy preciso los datos y por lo tanto no es fácil, pero efectivamente hay que tener también una lectura adecuada. La migración o la mayor migración de población de un sector a otro no es necesariamente malo o bueno en términos de calidad de vida rural. De hecho, muchas comunas que han tenido altos procesos de migración intrarregional, más bien se tiene que ver con el desarrollo de mayores oportunidades económicas en los territorios. Por lo tanto, efectivamente lo vamos a revisar, pero hay que hacer una lectura sobre eso. Justamente también hay una pregunta sobre eso, sobre las tasas de migración en base a estos datos, que también me imagino que en el marco de lo que hemos planteado se puede responder. Bien, vamos a... tenemos muchas preguntas, como les decía, preguntas que de alguna manera, algunas vamos a ir contestando en la medida que vamos avanzando, otras las que no se sientan de alguna manera que no van a tener respuesta. Desde ya tenemos el compromiso de responder todas las preguntas que nos hagan con el chat posterior a la realización. Bien, vamos a ahora, si ustedes me lo permiten, vamos a volver sobre... hay una pregunta que no la voy a dejar pasar, dice: hola, gracias por la instancia, consulta, considerando que el territorio rural es altamente habitado por pueblos originarios en algunas regiones, ¿existirá alguna instancia para que los indicadores puedan ajustarse o vincularse a los aspectos culturales, propiedad, agua, vivienda, ingreso? En alguna medida, algunos indicadores relacionados con eso están considerados. Si tú los revisas ahora, lo vamos a revisar con más detalle, por ámbito, pero también hay que tomar en consideración de que hemos puesto en valor en cultura e identidad el aprendizaje de lenguas, digamos, o la participación o la composición sociodemográfica de los territorios, justamente cuando son habitados por una mayoría de población de pueblos originarios. Por lo tanto, sí está considerado. Obviamente podrán haber muchos otros indicadores que serían interesantes rescatar, pero siempre hay que entender de que los indicadores deben tener representatividad en todas las comunas rurales para poder medir y comparar la condición relativa en términos de calidad de vida entre comunas. Hay una pregunta, sí, tal como se señalaba también, responder que hay 54 indicadores de línea de base. Ahora, obviamente, los vamos a ver en detalle, cómo se llama, para poder tener también opiniones. Hay una encuesta que se está aplicando respecto a cuál es el nivel qué les parece el general, el sistema de indicadores. Es una pregunta que les queremos hacer. ¿Cuántas consideran que aporta un SIGBIR a mejorar la calidad rural? Está desde lo que uno dice nada, un poco, algo, bastante, mucho. Esta pregunta es en términos generales, que es básicamente que ustedes consideren que, de acuerdo a lo que hasta ahora le hemos presentado, no hemos ido en detalle a los indicadores, les parece que contribuye, digamos, tener este sistema de indicadores para mejorar la calidad de vida rural. Les pido que si nos pueden contestar, sería muy interesante. Vamos a ver en la medida de lo posible del tiempo si al final les mostramos todos los resultados de las encuestas que estamos aplicando. Esta es la primera encuesta y que tiene que ver con la primera parte de la presentación. Bien, mientras intentan responder esto, vamos a mostrar, justamente, vamos a volver atrás a los indicadores de bienestar social. Tal como señalábamos, un ámbito significativo de la Política Nacional de Desarrollo Rural y que tiene que ver con el bienestar social, aspectos relacionados con el acceso a la educación, a la vivienda, a la condición de la vivienda, la conectividad en términos de vialidad o de caminos, el estado de los caminos, o por ejemplo la cobertura de Internet, así como también el acceso en tiempo, sobre todo en tiempo, no en distancia, a hospitales o centros de salud primario, constituyen aspectos significativos, digamos,
para que están relacionados directamente con el bienestar social de la población en el medio rural. En general, siempre señalamos o siempre se dice que en el medio rural las condiciones obviamente son más precarias respecto comparativamente al medio urbano. También es importante señalar que indicadores, por ejemplo, la cobertura, el porcentaje de población con acceso a electricidad por más de 12 horas, o el porcentaje de la población que utiliza servicios de agua potable, la vulnerabilidad social de niños y niñas que asisten al colegio, en fin, son un conjunto, tanto educación, salud, vivienda, transporte, seguridad, son aspectos centrales en el mejoramiento de la calidad de vida en el medio rural. Desde esa perspectiva, queremos preguntarles si consideran, obviamente revisando estos indicadores que se los estoy mostrando, estos son una parte de los indicadores, que los que señalan acá, si tienen alguna observación, alguna consulta, si quieren aportar algún tipo de indicador, o como les decía, tenemos más indicadores que son parte de estos 163 indicadores, pero que de alguna manera los de alta factibilidad, es decir, los que podríamos medir hoy día para comparar la realidad de una comuna rural respecto a otra, o de una comuna mixta respecto a otra, son a partir de estos indicadores que hoy día tenemos el convencimiento, tanto ODEPA como el INE, que los podemos medir. Entonces, sobre eso, quisiera ver si hay comentarios, se los podemos contestar, obviamente, en el mismo chat. Paralelamente, les vamos ahora a aplicar otra encuesta que tiene que ver con en dos encuestas sobre la priorización. Sobre la primera priorización, o digamos, indicadores de calidad de vida alta que están acá, los pueden ver aquí en pantalla, podrán ver efectivamente que sobre estos indicadores que están acá, les gustaría preguntarles, a medida que voy respondiendo también las preguntas, ¿qué indicadores del ámbito de bienestar social considera que son más importantes? De este set que le estamos mostrando acá, la idea es que puedan seleccionar 3. Es decir, si ustedes tuvieran la tarea de decir, mira, para nuestra realidad, la realidad del norte, que es distinta a la realidad del país central, o de la macrozona central, o del sur austral de nuestro país, probablemente estos indicadores también no sean más o menos importantes en cada realidad. En virtud de la experiencia de ustedes como académicos, como dirigentes pertenecientes a la sociedad civil, como también del ámbito del sector público y del sector privado, de estos indicadores que aparecen en pantalla, nos gustaría que ustedes señalaran cuáles son los 3 que les parece que son más significativos para poder medir calidad de vida en el medio rural. Indicadores de bienestar. Vamos a ver algunas preguntas que nos han ido señalando. Nos preguntan en qué consiste el índice de calidad de educación que se menciona. Ese es un indicador de calidad de educación que mide la JUNAEB, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, y que básicamente es un registro que se le hace fundamentalmente en las escuelas públicas y que permite, de alguna manera, a través de una encuesta, determinar el grado, digamos, de calidad de la educación que se recibe. Y hay una clasificación. Por lo tanto, es posible medirlo hoy en día. El indicador de bienestar social no considera niveles de alfabetismo y cesantía. Voy a tratar de responder eso en virtud de la consulta. A ver, en términos de alfabetismo, la verdad es que sí está ese indicador dentro de los 163. Sin embargo, tenemos algunos problemas con eso. Primero, que el índice de alfabetismo se mide en Chile básicamente para tener cobertura de todas las comunas y con un nivel de actualización importante. La verdad es que es mucho tiempo, por lo tanto no lo hemos priorizado como indicador de alta calidad de vida. Y lo otro, que el alfabetismo en general, las brechas de inequidad no son tan altas. Sí, cuando uno mide en los adultos, ¿ya? En adultos, básicamente otro tipo de aspecto que tiene que ver con los años de escolaridad. El alfabetismo en Chile en general, el analfabetismo,
salvo en comunas muy específicas, la verdad es que no tiene una gran variación entre comunas, por eso no lo hemos considerado. Y respecto al tema, déjame ver la otra pregunta que estaba ahí. Entre tantas preguntas se me voy perdiendo, les pido disculpas. No me acordaba un poco de qué era. Y lo otro lado es la presencia de, bueno, voy a contestar otra pregunta, después si la recuerdo. Presencia de acceso a biblioteca, usuario de Internet. Hemos considerado todo lo que se llama espacios culturales. Este es un levantamiento que se está haciendo a través del Ministerio de la Cultura y otros organismos que permite establecer por comunas no solamente las bibliotecas, sino los museos, las sedes sociales o los centros culturales. Por lo tanto, estamos considerando. Y respecto a los usuarios de Internet, más bien lo que estamos tratando de medir es la cobertura de los servicios de Internet en el medio rural, que es un déficit y una brecha significativa respecto al medio urbano. Y eso está considerado dentro también de los indicadores. ¿Se podría considerar a futuro la calidad de la infraestructura de las escuelas rurales como indicador de bienestar social? Se puede considerar todo, la verdad que sí. Lo que pasa es que tendríamos que tener algún organismo del Estado que con una frecuencia razonable, es decir, no más de 3 años, 4 años, 5 años como máximo, fuera haciendo ese levantamiento y nos proporcionara un indicador o los datos necesarios para construir un indicador que midiera el mejoramiento de la infraestructura. Por tanto, lo recogemos como un desafío interesante, ver si ese indicador podría ser incorporado dentro de esta gran gama de indicadores que tenemos, pero hoy día medirlo, digamos, no es posible, pero sí lo hemos considerado. Lo mismo pasa con una pregunta sobre el indicador de la calidad de la vivienda. Acuérdense que el mayor registro, o el mejor registro que tenemos de representatividad estadística a nivel comunal es el censo. Y algunas preguntas como el tema de hacinamiento, allegamiento, las tenemos, digamos, en ese censo, pero indicadores de la calidad de la vivienda con una fase de 10 años nos parece que es un periodo, si bien está como indicador, nos parece que no lo hemos priorizado básicamente porque no se actualiza con la frecuencia que quisiéramos. Les quiero mostrar, tratando de contestar algunas preguntas, este segundo set de indicadores de bienestar social, ¿ya? Que justamente también les queremos pedir si nos pueden responder si de este set de indicadores de bienestar social, ¿cuáles ustedes consideran que debieran ser priorizados, digamos, o de acuerdo a la realidad en la cual ustedes trabajan, se desempeñan o viven, nos pueden decir que les parece que son más significativos, digamos, como indicadores si tuvieran que priorizar, ¿ya? Así que les vamos a colocar una segunda encuesta que está referida a estos indicadores de fondo que les señalaba que son también parte del ámbito del bienestar social. Ahí está la pregunta de Moira que tenía que ver con la cesantía. Ojo, los datos de la encuesta CACEN, de la encuesta de empleo, a veces no es tan fácil poder medirla o dar datos para las comunas rurales. Por eso el levantamiento, digamos, de esa información, si bien es un indicador que está considerado dentro del set de indicadores generales de estos 163 que manifestaba, no lo hemos priorizado porque es muy difícil tener representación comunal con una frecuencia aceptable. Christopher nos pregunta por qué motivo se miden tiempo los indicadores que relacionan un recinto o servicio y no la distancia. Esa es una discusión bastante interesante. A veces, en general, como criterio, se considera que es más importante el tiempo que la distancia, básicamente porque en muchos casos, sobre todo en el tema de educación básica, lo más probable es que muchos niños o muchos adolescentes hagan digamos, transiten, digamos, a pie y por lo tanto la distancia puede ser más relevante que la cantidad. Se puede medir de las dos formas, Christopher, no hay ningún problema, pero en términos del INE, por criterio, se cree que es más relevante el tema de la distancia que los tiempos, ¿ya? Fundamentalmente porque muchas veces también las condiciones de vialidad de los territorios pueden determinar que la distancia recorrida
no es la misma en términos de tiempo, es la misma distancia, pero obviamente las condiciones de los caminos pueden ser más significativas en términos de tiempo. Estoy tratando de ir revisando un poco las preguntas, algunas de las preguntas. Nos preguntan por qué la necesidad de un número tan alto de indicadores de calidad de vida. Bueno, probablemente estamos en ese proceso. Obviamente, sabemos que a lo mejor 20 indicadores de bienestar social son muchos para poder, digamos, generar, para complejizar las tomas de decisiones respecto a cuál indicador es más importante que otro. Justamente estamos en ese proceso de primero presentar cómo hemos ido pasando de 163 indicadores a 54, y obviamente esta es una actividad que justamente nos ayuda a ver por dónde podríamos priorizar los indicadores. Esto, como decía, no significa que vamos a abandonar el resto de los indicadores, pero al menos en una primera línea de base vamos a tener una cierta priorización. Otras preguntas que nos están haciendo, estoy tratando de contestar algunas. Había una pregunta por ahí que veíamos al tema de la subjetividad. Efectivamente, la definición de calidad de vida rural que nosotros hemos utilizado o que hemos construido con la contraparte y con expertos, habla de que hay una medición objetiva que tiene que ver con condiciones que uno puede medir, que tiene que ver acceso a la educación, a la salud, distancia, y subjetiva que tiene que ver con la percepción de que ellos habitan. En particular, estamos al debe, pero no significa que no hay, con que en esta cantidad de indicadores que le estamos mostrando, en general son todos objetivos, no son subjetivos. Efectivamente, porque hoy día no existen en forma regular instrumentos de medición subjetivos de encuestas que permitan de alguna manera recoger justamente la percepción. No obstante, están dentro del set de indicadores generales que esperamos que con el tiempo, en la medida que se vayan construyendo los instrumentos adecuados, se vaya levantando, porque creemos que es muy importante, pero efectivamente no se está midiendo. De hecho, hay una encuesta que aplicaba el Ministerio de Vivienda, si ustedes lo recuerdan, sobre calidad de vida, de percepción de calidad de vida, la encuesta de percepción de calidad de vida urbana, y justamente solamente se hace para comunas urbanas, y la última se hizo el 2017. Bien, vamos a pasar al siguiente set de indicadores, ya, agradeciendo ya la respuesta, de oportunidades económicas. En el set de indicadores de, calidad, de alta factibilidad de oportunidad económica son los que se señalan acá, ¿ya? Son la tasa promedio trianual de participación del Fondo Municipal, la tasa promedio de variación de los distintos sectores que están más vinculados al desarrollo de la actividad en el medio rural, la tasa promedio, número de servicios de correo. Creemos que en términos logísticos es muy importante para muchos emprendimientos o para el desarrollo de la actividad económica que haya este tipo de servicio, o la cobertura, digamos, de las antenas, digamos, de telecomunicaciones, colocaciones bancarias, la cantidad, el porcentaje de pavimento, digamos, o de condiciones de caminos principales y secundarios que estén pavimentados. Pues bien, también le aplicamos esta encuesta. ¿Qué indicadores, digamos, del ámbito de oportunidad económica considera más importante? También aquí hay que seleccionar 3 para que ustedes nos puedan, digamos, ver. Sobre esto también vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Acuérdense que aquellos que no les he contestado por un tema de tiempo, no les vamos a contestar, digamos, con una minuta todas las preguntas y se las vamos a enviar a todos los que han participado en esta actividad. Por mientras que voy recogiendo algunas preguntas respecto a estos indicadores de oportunidad económica. Sí, vuelvo a insistir en que efectivamente la consulta sobre el tema de la cesantía es muy importante tener indicadores.
No obstante, lo estamos considerando y lo vamos a considerar y vamos a revisar que efectivamente tengamos indicadores, sobre todo alguien que está planteando acá cesantía de jóvenes. Es muy importante. Pero ese dato a veces, digamos, no es tan fácil de construir para que tenga representación a nivel de comuna rural. Obviamente el INE y el ODEPA están en el desafío a futuro de muchos indicadores que son necesarios tener, por ejemplo, los de percepción que les señalaba, pudieran ser incorporados, pero para eso hay que construir las formas de calcularlo, tener las fuentes de información adecuadas y además incluso levantar esa información que hoy día, digamos, no es particularmente posible obtener desde el mundo rural. Sí, la encuesta de empleo efectivamente no se hace por comuna y por lo tanto no permite la comparación de información. Pero evidentemente, por ejemplo, ese es un desafío que el INE sabe que tiene que tener a futuro de cómo generar una encuesta que permita tener, al menos con una periodicidad, no quizás digamos, cada mes o cada 3 meses, pero por lo menos una vez al año, que permita darse alguna idea de cómo evoluciona el mercado del trabajo en el medio rural. Y en eso acogemos, digamos, esta inquietud. Temas de diversificación e innovación productiva, hay tantos indicadores en materia de oportunidades económicas que efectivamente pudieran ser. Aquí también hay que distinguir una cosa que es bien importante. Una cosa son los indicadores de resultado y otras son los indicadores de proceso. Ojo, a veces el hecho de que haya porcentaje, por ejemplo, de proyectos de innovación que se hayan adjudicado en comunas rurales, no va directamente relacionado con una mejor calidad de vida rural, ¿ya? Porque a veces, por ejemplo, los beneficiarios de esos proyectos pueden ser empresas, digamos, o grandes empresas que a lo mejor están físicamente instaladas o con domiciliadas en algunos territorios rurales, pero no necesariamente eso se plasma en mejores condiciones de oportunidad económica en el territorio. Por eso es que de alguna manera lo hacemos. Hay algunas preguntas acá de una colega, digamos, que nos pregunta sobre el tema de la encuesta CACEN. Efectivamente, la encuesta CACEN, curiosamente, tiene una representación hoy día cada vez menos a nivel comunal, sino más regional, y aquí quizás hay un desafío para el Ministerio de Desarrollo Social, de que justamente para poder ayudarnos a tener mejores indicadores de bienestar social, fundamentalmente se haga con se le pongan más dinero encima para poder tener mayor representatividad. La pobreza multidimensional sí, en algunas medidas, con algunos ajustes se puede calcular, pero en general, digamos, en algunos ámbitos, como se señala, vivienda, educación, salud, es bastante más compleja, digamos, utilizarla. Aquí se nos plantea un indicador como porcentaje de productores que venden directamente su producción. Sí, es un muy buen indicador el que está señalando Hernán, pero no es tan fácil calcularlo. Pero sí lo recogemos como un desafío de ver, efectivamente sería bien importante eso. Acuérdense que en uno aquí tenemos las fuentes de información sobre el cual nos apoyamos para poder desarrollar los indicadores. El nivel de formalización que existe en los territorios rurales, nos plantean a alguien, es muy importante. Sí, porque eso se extrae desde del Servicio de Impuestos Internos y a veces puede quedar subestimado. Nos plantean un indicador alternativo, que es el número de productores partido por el número de productores formales. Si se puede construir ese registro, nos parece una buena aporte y lo vamos a tomar en consideración. Dice que no tomamos en cuenta los índices de desarrollo humano, el cual se encuentra por comuna. El IDH, el índice por comuna, efectivamente creemos que lo cubrimos con una serie de indicadores que estamos considerando. Acuérdense que el índice de desarrollo humano es básicamente educación, salud e ingresos, ¿ya? Y por lo tanto es un indicador. Ahora, el nivel de actualización de ese indicador no lo sé si tiene la frecuencia que quisiéramos, pero de todas maneras lo vamos a revisar. Acogemos la inquietud.
Si vamos a indicadores sobre la fuente de datos, solamente estamos diciendo la fuente institucional. Obviamente tenemos toda la forma de cómo se calcula. Por tiempo no lo podemos hacer, pero efectivamente tenemos todos unos procedimientos detallados de cómo ese indicador se puede construir, qué fuentes de información se ocupan, con qué frecuencia se pueden ocupar. No lo tenemos, pero lo vamos a responder como una de las preguntas para que quede claro. Pero en definitiva, sí tenemos un nivel de mayor detalle, pero por tiempo no lo estamos haciendo. Los indicadores de aislamiento disponible de la subdere, sí, sabemos que existen, que se miden, y de alguna manera los estamos viendo si los vamos a considerar, pero sí. Vamos a ver los indicadores de sustentabilidad medioambiental, a lo cual también les vamos a preguntar les vamos a sugerir si nos pueden contestar el nivel de priorización que harían respecto a estos indicadores. ¿Qué indicadores del ámbito de sustentabilidad medioambiental considera que son más importantes? Acuérdense que aquí obviamente estamos considerando aquellos que son factibles de medir hoy día. No obstante, como les mostramos, hay algunos que tienen que ver con erosión, degradación digamos, que estamos considerando cómo se pueden medir, porque necesitan geoprocesos y estamos viendo si tenemos la cartografía, la información, estamos viendo qué nos va a proporcionar el censo agropecuario, que se va a hacer como datos importantes, pero hoy día los que están en pantalla son los que efectivamente podemos, con cierta certeza, para todas las comunas rurales y mixtas de todo ahí, los podemos medir. Hemos revisado lo que plantean las metas ODS, digamos, en materia de indicadores. Lo que sí ocurre muchas veces es que las metas que se plantean y los indicadores no son tan factibles de medir, digamos, con nuestro sistema de indicadores, pero sí están considerados. Tenemos, como bien decíamos, la necesidad ahora de trabajar en los estándares por indicadores. Algunos indicadores van a tener estándares, otros no, y consideraciones respecto a este tipo de compromisos internacionales que tenemos, evidentemente van a ser incorporados. Lo que sí, respecto a los tipos de indicadores, están cubiertos por los 163, los de la ODS. Lo que pasa es que algunos no aparecen, como les decía, porque solamente estamos mostrando los que tienen alta factibilidad. Ya respondimos al tema de las fuentes de datos. Las fuentes están en la columna, ahí se señalan. Son la fuente institucional, pero obviamente mayores detalles no estamos entregando ahora por un tema de tiempo, pero sí cuando ya tengamos todo más o menos desarrollado y vamos a responder, digamos, un poco qué tipo de fuente estamos ocupando. Obviamente no en todos, pero sí estamos trabajando directamente con el Instituto Nacional de Estadística y con ODEPA en ese propósito. Volvemos a algunos puntos que nos han señalado respecto a algunos indicadores que son de proceso. Vuelvo a decir, el hecho de que haya mayores cantidades de programas o proyectos en una comuna no está necesariamente, de acuerdo a la experiencia y el manejo que nosotros tenemos en este tema, relacionados con mejor calidad de vida. Es decir, una mayor presencia, o por ejemplo, de ciertos programas, da cuenta de una mejor gestión territorial para cubrir, pero el indicador, acuérdense que estos son indicadores de resultados, que es lo que esperamos que sea el alma o lo que constituye, digamos, un sistema de indicadores de calidad de vida rural. Nos señalan que hay un indicador que parece que está equivocado en la redacción, ya que la presentación es otro. Ahí ojalá que nos puedan señalar a qué indicador se refieren. Bienvenido cualquier comentario o sugerencia de ajuste, incluso en la redacción. En eso estamos abiertos, digamos, a revisar. En el caso del apartado de superficie de bosque que mostrábamos delante, que tiene que ver con indicadores que están en revisión, por eso no están dentro de esta lista, efectivamente estamos poniendo en valor que del total de bosques, que digamos, o de plantaciones existentes, o de que se reconoce como bosque, qué porcentaje, digamos, corresponde a bosque nativo, entendiendo que eso
tiene un valor, digamos, y significativo en términos del patrimonio natural. Por lo tanto, sí lo estamos considerando. La mejor gestión de la flora y fauna nativa en el territorio rural, tal como les decía, es un indicador de proceso, de gestión territorial, y no está estrictamente relacionado con calidad de vida rural. No quiero decir que no sea importante, lo que estoy diciendo es que tratamos de ser más específicos, de buscar indicadores que permitan dar cuenta en forma directa de que en la medida de que ese indicador mejora, tiene un efecto significativo o importante, medible en términos de la calidad de vida de las comunidades, digamos, que habitan los medios rurales. Bueno, nos plantean otras cosas que también son desafíos interesantes, hay cosas que pueden ver con respecto al uso de agroquímicos. Claro, la pregunta es si tenemos... Siempre piensen que los indicadores que nosotros tenemos que utilizar o podemos construir tienen que tener algunas características que son importantes. Primero, tienen que ser de resultado. Segundo, tienen que tener una frecuencia, digamos, de medición razonable, que no puede ser más de 5 años. Tercero, tienen que tener cobertura e información para todas las comunas rurales y mixtas de este país. Y además, tienen que proveer una fuente confiable en términos del dato o la forma de cómo se mide. Por tanto, efectivamente, acogemos muchas observaciones y sugerencias que nos hacen, pero tenemos que someterlas a estos filtros, digamos, para poder considerarlas como una primera línea de base. Por ejemplo, ahorita nos plantean desafíos interesantes como el acceso público a los bienes naturales de uso común. Claro, la pregunta es cómo se mide, quién lo mide, con qué frecuencia se mide, y por eso volvemos a los puntos. Es decir, obviamente vamos a dar respuesta a esto y vamos a tratar de considerarlo, pero sí en la medida de que se pueda medir. ¿Hay desafíos que nos plantean asociados a la biodiversidad? Por supuesto que sí. Hoy día, básicamente, como les decía, si están relacionados directamente con calidad de vida, hay que ver en qué medida los vamos incorporando en el futuro. Obviamente hoy día no se hace bastante complejo. Jacqueline Kramer pregunta dónde ve la pregunta. La pregunta está en pantalla. Ah, es que está ahí. Sorry. Ahí la estoy colocando. Discúlpame, que había mostrado que había más indicadores hacia abajo. Bien. ¿Podría ser reemplazado el suelo agrícola productivo por urbano, pérdida de suelo agrícola? Estamos en consideración de esa medición. Justamente es uno de los indicadores que estamos viendo, revisarlo más bien en el sentido de la pérdida de suelo agrícola. Sí, lo estamos, pero no estamos viendo si lo podemos medir para todas las comunas. Tratamiento de aguas residuales, interesante. Bien. Vamos a partir, el siguiente, los últimos set de indicadores de cultura e identidad que están en pantalla, que como les decía, esta no estaría fácil. Estamos considerando temas importantes como la participación de la mujer en el mundo rural, temas relacionados con la cobertura, por ejemplo, de concesiones de radiodifusión, que son muy importantes las radios locales, digamos, los cultores, la participación en organizaciones comunitarias, becas y establecimientos que integran, digamos, las lenguas, digamos, de los pueblos originarios, participación electoral, es decir, estamos considerando el set de indicadores que es posible hoy día construir. No obstante, volvemos a alguna inquietud que nos planteaban delante. Efectivamente, de percepción tenemos muy poco, prácticamente ninguno, porque ahí hay un desafío de construir las herramientas necesarias para poder medir la parte subjetiva de la calidad de vida que, como insisto, tiene que tener representación comunal. Estoy mirando un poco las preguntas que van apareciendo respecto a eso. Bueno, voy a aprovechar de responder una pregunta que se hace: ¿cómo y bajo qué criterios se mide la calidad de los indicadores en sí mismos? Justamente eso, algunos son de cobertura, otros son, digamos, en general son fuentes de datos secundarias y algunos estamos haciéndolo con sistemas de información geográfico, con geoprocesos, en el sentido, por ejemplo, lo que tiene que ver con mediciones de tiempo, distancia, o de
y por lo tanto, de alguna manera, se supone que los indicadores de alta calidad de vida tienen que tener cobertura para todas las comunas rurales, insisto, para todas las comunas mixtas, y debe tener una frecuencia de datos y de confiabilidad de los datos para poder mantener, digamos, para ser parte de una línea de base. Hay estudios que hacen universidades y otros centros de investigación muy respetables, como se señala acá, como el valor económico del paisaje y su impacto en la calidad de vida. Sí, el problema, volvemos a insistir, tenemos que retener esas formas de medición o el tipo de instrumento con el cual se mida que nos garantice que eso se va a seguir haciendo en el tiempo, porque acuérdense que el INE procesa datos y va a administrar. Se supone que este sistema de indicadores de calidad de vida rural, así como existe el sistema de indicadores de desarrollo urbano, van a ser administrados por el Instituto Nacional de Estadística. Algunos datos los proporcionan ellos mismos por su trabajo, pero otros tienen que ser proporcionados por otras instituciones. Si esas instituciones no generan la información o los datos necesarios con toda la cobertura del país o de todas las comunas rurales y mixtas, no podemos incorporarlos más allá de la importancia que estos tengan. Sobre la medición de participación ciudadana, lo mismo. Solamente podemos medir hoy día la participación electoral o, por ejemplo, las mujeres concejales dentro de los municipios rurales. Pero otro indicador, o de participación en organizaciones comunitarias. Eso es lo que mejor se aproxima hoy día para medir para todas las comunas, digamos, que requerimos la participación ciudadana. Se pregunta por qué no aparece la CONADI en los servicios consultados. Nosotros invitamos, dentro de los talleres que se hicieron con estos expertos en esta segunda fase, hubo representantes, digamos, de la CONADI en la jornada con expertos del sector público. Y ahí, obviamente, volvemos a insistir, no es que nos consideremos que la fuente de información de CONADI no sea adecuada, sino que necesitamos que esa información esté estadísticamente disponible para todas las comunas. Y a veces, por ejemplo, el tema de los APR. Los APR no tenemos los datos de cobertura requeridos, digamos, a pesar de que esa información supuestamente debería estar en el Ministerio de Obras Públicas. Hay muchas veces que ciertos indicadores han sido considerados dentro del total de indicadores, pero hoy día no los tenemos a disposición para medirlos hoy día, básicamente porque las instituciones que acumulan la información que se requiere para ese propósito no la tiene procesada, por lo tanto, obviamente uno no la puede comprometer como un indicador si no se ha medido todavía, o no es posible medir. Consideraciones de enfoque de género, en la medida de lo posible lo hemos hecho con algunas distinciones, valorando, digamos, por ejemplo, en temas de educación entre mujeres y hombres, el nivel de escolaridad. Sí, en algunos casos hemos considerado algunos indicadores, no en todos, por supuesto. No porque no queramos, sino porque tiene que ver justamente con la disponibilidad de la información. ¿Por qué la participación ciudadana electoral y organizaciones está en la dimensión cultural y identidad? ¿Puede ser un indicador transversal a todos los ámbitos? Sí, podría ser, lo reconocemos, pero estamos tratando de ser fiel a un poco a los lineamientos y a los ejes que plantea la política nacional de desarrollo rural, que son estos 4 ámbitos, y creemos significativamente que el hecho de que haya un mayor nivel de organización, de participación social y ciudadana, digamos, en los territorios, eso fortalece, digamos, la construcción de un patrimonio cultural y una cierta identidad. Por eso lo relevamos ahí, pero perfectamente podría ser transversal también. ¿Se buscará comparar la realidad con la realidad urbana? Sí, en algunos casos, algunos indicadores son pertinentes en el medio rural como en el medio urbano. Por ejemplo, años de escolaridad, hay indicadores que están en el CIEDU, como ese, que efectivamente también se van a medir con la misma fórmula o de la misma manera que en el medio rural. No obstante, otros son muy, muy significativos estrictamente al medio rural. Así como también algunos indicadores de calidad de vida rural que nosotros estamos midiendo acá no tienen una necesidad de ser medidos o no tienen tanta significancia en la calidad de vida
en el medio urbano. Pero sí, hay algunos que se van a medir y que son comparables con el CIEDU. La zona típica que plantea el Consejo Monumentos Nacionales está como un indicador de calidad de vida rural, pero no con factibilidad alta. Básicamente por lo siguiente, porque nos pasa que hay algunos indicadores que el hecho, por ejemplo, que una comuna no tenga declarada una zona típica, la pregunta la vamos a castigar, que tiene menor calidad de vida, nos parece que es bastante discutible. Nos ha pasado con algunos indicadores que la forma de interpretar el resultado no se ajusta necesariamente a que eso tenga que ver estrictamente con mejor o menor calidad de vida. Entonces, por eso le hemos dado un par de vueltas a eso. Sí, consideramos que el paisaje es fundamental para el desarrollo económico, social y cultural de los territorios, pero ahí hay un desafío. ¿Quién lo mide? ¿Con qué frecuencia lo mide? Y si es posible medirlo para cada comuna del país. Pero efectivamente hay indicadores que son de escala territorial superior a las comunas que se pueden medir, pero son a nivel de provincia, por ejemplo, a nivel de ciertos territorios, pero obviamente no los podemos poner hoy día en el sistema de indicadores de calidad de vida rural, porque estamos tratando que sean indicadores al menos a nivel comunal. El sistema no está adaptado para extraer y diagnosticar datos locales. No, actualmente no. Sin embargo, ese es un desafío que incluso se lo planteó el CIEDU en algún momento. El sistema de indicadores de desarrollo urbano, en el cual me tocó también participar en el equipo, también se planteó la posibilidad de que los municipios alimentaran el sistema, no estrictamente a través del CINIM de la Subdere. Sin embargo, cuando se estudió la probabilidad, el problema es que están desigual las capacidades, no por la capacidad de las personas, sino de recursos tecnológicos, digamos, y de recursos humanos disponibles para que los municipios podrían levantar datos muy significativos a escala, digamos, local, pudieran alimentar este sistema de indicadores. Pero ahí ese es un desafío que va a quedar, digamos, como parte de las tareas futuras. La definición de calidad de vida rural la mostramos al principio, ¿sí?, de la presentación. Solamente para recordarles lo que ustedes esa definición, que la calidad rural es el balance de las condiciones de bienestar social, económico, cultural y ambiental, y la percepción sobre el medio que habitan, de sus habitantes respecto, de la percepción de los habitantes respecto al medio que habitan a partir del desarrollo de actividades económicas y prácticas socioculturales que desarrollan el territorio. Tengo medio tapado la presentación, por eso la leí un poquito errónea, pero la definición está, ¿no?, solamente para responder una de las preguntas que me estaban haciendo. No. Los 25 indicadores que me refería a los 25 indicadores que tiene el CIEDU, el Sistema de Indicadores de Desarrollo Urbano, que tiene menos indicadores. Los indicadores del Sistema de Calidad de Vida Rural que le hemos presentado son 54, ¿ya? Y que, como decía, vienen de procesos de desarrollo que hemos ido trabajando con expertos y que partió, pero el sistema total de indicadores de calidad de vida rural hoy día son 163. Solamente los que le estamos mostrando hoy día son de la primera línea de base, ¿ya? Y son 54. El tema de medir existencia de ordenanzas ambientales también es un indicador de proceso. Nosotros en general, como les decía, apostamos más a indicadores de resultados que de proceso. Aquí se nos plantea que en comunas como Ancud, en que hay ley que se permite la subdivisión a media hectárea, estas cabidas no permiten la sustentabilidad de una economía, ni siquiera de subsistencia. Podría a lo más sustentarse con 3 o 4 ovejas y una chacra, y lo consideraría pérdida de suelo. Se vulnera la ley porque se está usando para hacer parcelas de agrado. Bueno, ahí es un tema que la pregunta es cómo lo reflejamos en un indicador. Hay muchos desafíos como los que está planteando nuestro amigo Guillermo, que efectivamente, por ejemplo, la subdivisión de predial probablemente sea un indicador que tiene un efecto a la larga
en las condiciones de sustentabilidad en el medio rural, económicas, sociales, ambientales, etc. No obstante, es bastante complejo tener ese dato, digamos, o construir ese indicador. Nosotros creemos, de alguna manera, que con esta primera línea de base de base de indicadores no se resuelve todo, ni cubrimos todo, pero creemos que podemos cubrir satisfactoriamente los 4 ámbitos de la Política Nacional de Desarrollo Rural, digamos, con una... Y eso permite a la vez ver en el tiempo, ver cómo evoluciona. Vamos a mostrarle ahora los resultados de la encuesta. Vamos a seguir tratando de responder, pero para que no se nos vaya agotando a ustedes, les vamos a mostrar lo siguiente. Estos son los resultados sobre la primera pregunta que ustedes hicieron. Dice, ¿cuánto consideran que aporta un sistema de indicadores de calidad de vida rural a mejorar la calidad de vida rural? Obviamente. El 54% dijo que era bastante y mucho 24%, lo cual nos da mucha satisfacción porque entendemos que el mensaje que estamos tratando de enviar respecto al propósito final que persigue este sistema de indicadores va en el camino correcto. No obstante, siempre muchas de las observaciones que están haciendo pueden contribuir significativamente a mejorar esto. Hay una pregunta antes de pasar no, pero ya, bueno, vamos a mostrar este resultado. Aquí, estos son los indicadores que de alguna manera tuvieron mayor cantidad de votación. Los indicadores como porcentaje de población en situación de pobreza, el 76%, el valor, alguien decía el IDH, justamente cuando son indicadores multidimensionales, tienen mucho valor porque aportan, digamos, combinan información digamos, de educación, salud, ingresos, y por lo tanto son indicadores bastante potentes y efectivamente creemos que debe ser significativo. Este es el caso, el que más aporta es este. No obstante, también se valora mucho el índice de calidad de la educación que mide la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca. Vamos al siguiente. Bueno, este es el segundo set de indicadores, también el de oportunidades económicas que les mostrábamos, donde obviamente la tasa promedio de variación trianual de las ventas por rubro en agricultura, ganadería, es decir, las actividades más tradicionales de la actividad económica productiva en los territorios rurales, se ve como muy significativa. Después la tasa promedio trianual de la participación del Fondo Municipal, como decíamos, es una medida indirecta, pero muy importante respecto al nivel de desarrollo económico o de la presencia de actividades económicas productivas, digamos, privadas en el territorio. Por lo tanto, también se valora. Al siguiente. En términos de sustentabilidad ambiental, el indicador más votado es el porcentaje de sitios identificados con potencial presencia de contaminantes a nivel de comuna en fase de gestión del total de sitios identificados, lo cual se valora muchísimo. Proporción de residuos municipales recolectados regularmente con disposición final adecuada. Y también valora el porcentaje de la superficie total de la comuna sujeta a protección ambiental. Así que estamos... y por último, el de cultura e identidad. Bueno, el que más se valora justamente es el número de espacios culturales, es decir, la infraestructura que permite el desarrollo de las actividades culturales, que puede ser biblioteca, puede ser museo, pueden ser sedes culturales o sedes sociales, ¿cómo se llama? Centros culturales, como el más valorado. También se valora mucho el porcentaje de personas que consideran perteneciente a un pueblo indígena u originario respecto al total de población comunal, y también la participación en organizaciones comunitarias, son como los que más se valoran. Bien. Hay una serie de preguntas que no hemos contestado y que no vamos a poder contestar por un tema de tiempo para no usar, pero queremos señalar en nuestro compromiso absoluto, digamos, de
de responderlas, por algunas porque son un aporte significativo a mejorar este set de indicadores y esta propuesta sobre el cual está trabajando, digamos, ODEPA con el INE, en el cual nosotros estamos apoyando como equipo profesional. La verdad es que estamos gratamente sorprendidos por la cantidad de preguntas que hay, algunas sugerencias, algunas aseveraciones, algunos puntos de vista diferentes que también valoramos, y algunos errores que también cometemos, como vean que nos dice que ojo que no lo mide la JUNAEP, sino la Agencia de Calidad de Educación, el indicador de calidad de educación. Efectivamente es así, yo me equivoqué de fuente, así que también nosotros estamos abiertos justamente a considerar cualquier observación o comentario o sugerencia que permita que este set de indicadores de calidad de vida rural sea efectivamente el mejor sistema, porque dado que ustedes lo han valorado también, y lo cual nos deja bastante satisfechos, nos permita a futuro, digamos, que las comunas rurales por fin tengan algún también, y aquellos que trabajan en el medio rural, alguna fuente de información que les permita ver cómo evolucionan sus territorios en los distintos ámbitos de la política en relación a otros territorios y por lo tanto focalizar mejor la acción de la política pública y el trabajo, digamos, mancomunado en el territorio. Pues bien, no sé, no habiendo más preguntas, es decir, yo sé que hay muchas preguntas, las podríamos, vamos a responderlas todas, como les decía, en una minuta, se las vamos a enviar, y por lo tanto, igual quedamos abiertos a través de ODEPA, a través de recoger impresiones complementarias, y vamos a considerar, como digo, muchas de las opiniones y sugerencias que nos han hecho en el día de hoy. Teníamos programado esto hasta las 11, máximo 11:30, no queremos agotarlo, entendemos que todos tienen otras actividades, pero valoramos enormemente su participación. Queremos agradecerles a nombre de ODEPA, del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección de Servicios Externos de la Universidad Católica, a la cual pertenecemos, las opiniones, comentarios y, ¿cómo se llama?, los aportes que sinceramente son muy significativos para nosotros. Queremos despedirnos con esto. Muchas gracias por todo. Gracias también por las felicitaciones que algunos han enviado. Y, por cierto, esto es una gran instancia y nos vamos muy satisfechos por el trabajo y por la participación de ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias por todo.